Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana, Hosana en el Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana, Hosana en el Aclamad al Señor tierra entera, tocad en honor de su nombre, haced resonar sus alabanzas, cantad himnos a su gloria. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana, Hosana en el Pueblos todos batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Muy buenos días, les saludamos en directo desde la Santa Iglesia Catedral de los Remedios en La Laguna, a través de los medios digitales de la Diócesis de San Cristóbal de la Laguna. Les llevamos a ustedes esta primera retransmisión de la Semana Santa 2020, en esta situación inédita, muy singular de confinamiento. A través del YouTube obispadotenerife.es, del Facebook y del Twitter de esta diócesis pueden seguirnos durante todos estos días las diversas transmisiones para vivir la Semana Santa en casa, en nuestros hogares, en familia. Reciban un saludo cordial de todo el equipo del Departamento de Comunicación de esta diócesis, que durante toda esta semana, como ha venido haciendo durante ya más de un mes, les viene acercando por los medios digitales distintas celebraciones, distintas ofertas, distintas propuestas para vivir la fe, para compartir la fe desde nuestros hogares. Hoy es primer domingo de mes, por tanto también Cáritas llama a la solidaridad a través de otros medios de los habituales, que son las colectas, que no se van a celebrar, por supuesto, en ningún templo de la diócesis, puesto que las celebraciones que en este día se desarrollan serán a puerta cerrada, como esta misma de la catedral. Es una imagen inédita también, muy especial, la que contemplamos aquí en esta sede catedralicia, absolutamente vacía, con las personas imprescindibles para la transmisión y para la celebración de la Eucaristía. Aparte de eso, del primer domingo de Cáritas, de la celebración del Domingo de Ramos, hoy también tenemos de manera especial presente a los más jóvenes, puesto que los años en los que no existe una singular Jornada Mundial de la Juventud, siempre el Domingo de Ramos, el Papa, en esta ocasión bajo el lema "A ti te lo digo, joven, levántate", nos convoca para tener de manera especial presente a los jóvenes. Con esas intenciones fundamentales en nuestro corazón, gracias por la audiencia de todos, gracias a los que lo hacen posible, comenzamos esta primera retransmisión, esta Eucaristía solemne del Domingo de Ramos de 2020.
Buenos días. Esta celebración alegre y festiva nos convoca a todos este día. Con ella festejamos aquella primera entrada de Cristo en Jerusalén. Alcemos las ramas y olivos de nuestro corazón. Jesús es nuestro Señor. Levantemos nuestros olivos. El Señor es nuestro Rey. Todo se cumple hoy en Jesús. Va camino de la cruz para traernos la salvación. Expresemos con estos ritos iniciales la alegría y el triunfo de la vida sobre la muerte. Sintamos el gozo de aquellos hombres y mujeres, jóvenes y niños, que en los aledaños de los muros de Jerusalén cantaban y vitoreaban. El señor obispo que preside en nombre del Señor esta celebración bendecirá aquí algunos ramos y a través de nuestras pantallas los que hayan confeccionado en casa, como signo de nuestra participación gozosa en este rito que es expresión de la fe de la Iglesia en Cristo, Mesías y Señor. Y leeremos también el Evangelio que nos narra el acontecimiento que hoy celebramos. Comencemos con alegría. Queridos hermanos y hermanas, todos en el Señor, ya desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia la celebración anual del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien, para llevarla a cabo, hizo su entrada en la ciudad santa de Jerusalén. Nosotros, recordando con fe y devoción esa entrada salvadora, acompañaremos al Señor para que, participando de su cruz por la gracia, merezcamos un día tener parte en la resurrección y en la vida. Hacemos la oración de bendición de los ramos también aquellos que tenéis en vuestra casa. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos. Y a cuantos acompañamos a Cristo Rey, aclamándolo con cantos, concédenos por medio de Él entrar en la Jerusalén del cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos ahora la lectura del Evangelio que nos relata la entrada de Jesús en Jerusalén. Del Evangelio según San Mateo. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los Olivos, envió a 2 discípulos diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino. Los desatáis y me los traéis. Si alguno os dice algo, contestadle que el Señor lo necesita y lo devolverá pronto». Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta: «Decid a la hija de Sión, mira a tu rey que viene a ti, humilde, montado en una borrica, en un pollino, hijo de Asémila». Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos, algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba: «Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en las alturas». Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando: «¿Quién es este?». La multitud contestaba: «Es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea».
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hacemos esta breve procesión hasta el altar. Acompañemos con este breve canto a Jesucristo, aclamándolo como lo hicieron las gentes de aquel tiempo. Hosanna al Hijo de David. Le decían palabras que solo eran aplicables a Dios, por lo cual esta gente sencilla estaba reconociendo en Jesús al Mesías, aquel anunciado por los profetas y que ellos experimentaban presente en medio de ellos. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Portones, abrid los dinteles, que se alcen las puertas eternas. Va a entrar el Rey de la gloria, héroe valeroso y Dios de Israel. Los niños hebreos, portando ramos de olivos, salieron al encuentro del Señor aclamando: Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de Dios esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. En silencio escucharemos atentos esta palabra de Dios en estas primeras lecturas. La profecía de Isaías y el apóstol Pablo nos hablan del siervo de Dios, el Hijo de Dios fiel a la muerte. Nosotros contemplamos su camino, nos unimos a Él y lo reconocemos como Señor nuestro. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro entre ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
abandonado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo,
uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuesto a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregar. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el Maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle unos tras otros: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, Maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: Bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día en que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro replicó: aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: En verdad te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos,
enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo bese, ese es, prendedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, Maestro. Y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada, que todos los que la empuñan a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida a más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente: Habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las Escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro, se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín, en pleno, buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente, comparecieron dos que declararon: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho, más aún yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rajó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Haz de profeta, Mesías. Dinos quién te ha pegado. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: También tú estabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos, diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: Este estaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro, tú también eres de ellos, tu acento te delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar, diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo,
compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso al que la gente quisiera. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo a Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos: Sea crucificado. Pilato insistió. Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: Sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo: Soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Todo el pueblo contestó: Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echando las suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían: Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: A otros ha salvado y él no se puede salvar. Es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confió en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo: soy hijo de Dios. De la misma manera, los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora 6ª hasta la hora 9ª vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora 9ª Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lama sabactani. Es decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio de beber. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rajó en dos de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas, después que Él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: verdaderamente este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo, entre ellas María la Magdalena y María, la madre de Santiago, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo, que se había excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María, la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas, enfrente al sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: ahí tenéis la guardia, id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pasan 5 minutos de las 12 de la mañana de este Domingo de Ramos. A través de los medios digitales de la diócesis nivariense estamos transmitiendo en directo desde la Santa Iglesia Catedral la celebración de este Domingo de Ramos, pórtico de Semana Santa. Preside el obispo Bernardo Álvarez, a quien vamos a escuchar en su homilía. Queridos hermanos y hermanas, todos en el Señor que seguís esta transmisión a través de las redes sociales. Semana Santa. Comenzamos este tiempo que es el más importante en la vida de la Iglesia a lo largo de todo el año. Nos habíamos preparado para poder celebrar como hacemos siempre, con las celebraciones solemnes en los templos y con las procesiones en las calles. Aquí tengo, por ejemplo, el programa de la Semana Santa de La Laguna. Pero igual que este programa, hay otros muchos programas en todas las parroquias de la diócesis. En todos ellos se recogía lo que pensábamos hacer, pública y visiblemente. Las circunstancias, como sabéis, nos obligan a quedarnos en casa y a celebrar la Semana Santa de otra manera. Siempre se nos ha dicho que todas las cosas que hacemos en la Iglesia visiblemente hay que hacerlas en espíritu y en verdad, que no basta hacer las cosas por fuera, que hay que poner el corazón en todo lo que hacemos y expresar la fe que tenemos a través de los gestos,
las celebraciones, las procesiones. Pues bien, en esta ocasión nos toca quedarnos en casa, vivir la Semana Santa en espíritu y en verdad, y quizás también con pequeños gestos que podemos hacer en nuestra casa, como este de hoy, si hemos confeccionado algún ramito de ramas y olivos, de palmas y olivos, para así manifestar nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Saludo cordialmente, especialmente a las personas mayores, a los niños, también a las personas que están enfermas. Hacemos presente en esta celebración su sufrimiento y su dolor y pedimos al Señor por su pronta recuperación, y también pediremos por todas las personas que cuidan de los enfermos y por todas las personas que están dando el callo en el día a día de la vida para que esta pandemia pase lo antes posible, para que se frene y de alguna manera no se siga expandiendo. Nosotros en este Domingo de Ramos estamos invitados a entrar en la Semana Santa con el espíritu que se nos indica ya en la admonición de entrada. La repito y la recuerdo para que nos demos cuenta. Hermanas y hermanos, desde el comienzo de la Cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy, cercana ya a la noche de la Pascua, en comunión con toda la Iglesia, nos reunimos para iniciar la celebración de los misterios de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y se nos invitaba: acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada en la ciudad santa, para que participando ahora de su cruz, merezcamos un día tener parte en su resurrección. Entrada en Jerusalén. Nosotros conocemos ahora, porque ya acabamos de escuchar también la lectura de la Pasión, como aquella entrada triunfal en Jerusalén para muchos fue muy efímera. Los ramos verdes se marchitaron pronto. El hosanna entusiasta se transformó 5 días más tarde en un grito enfurecido: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Qué diferentes los ramos verdes y la cruz, qué diferentes las flores y las espinas. A quien antes le tendían por alfombra sus propios vestidos, como dice el texto del Evangelio, a los pocos días lo desnudan y se reparten a suerte su túnica. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén nos recuerda a todos la necesidad que tenemos de vivir nuestra fe en Jesucristo con coherencia y con perseverancia. Hemos de ahondar en la fidelidad al Señor para que nuestros propósitos, nuestra voluntad de vivir la fe, no sean luces que brillan momentáneamente y que luego se apagan. Vamos a comenzar a vivir esta Semana Santa diferente, pero en el fondo celebramos lo mismo: la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Les invito a vivirla con nuevo ardor. Dispongámonos a ponernos los unos a los otros, donde quiera que estemos, al servicio de los demás, que nos ayudemos unos a otros a vivir este tiempo de gracia y de salvación. Ante la lectura de la Pasión que hemos escuchado, se nos invita siempre a una escucha contemplativa, como si presente me hallase, como si fuéramos uno de esos personajes que están pululando por ahí en torno a Jesús, y que cada uno sepamos situarnos en qué momento estamos. Para comprender la pasión de Jesucristo hay que tener como 4 cosas muy presentes. La primera, acabamos de escuchar el relato de un hecho histórico, perfectamente demostrable por la historia. En segundo lugar, acabamos de escuchar el relato de un escándalo, la ejecución de un inocente por parte de 2 tribunales, un tribunal religioso, un tribunal civil, y también por la propia multitud. Un hecho histórico, un escándalo, pero también contemplamos un signo que a través de todo esto que vemos y escuchamos trasciende su significación visible. El ajusticiado no responde a la violencia con la violencia, sino con amor y con perdón. Incluso reza por los que le hacen daño. El ajusticiado trata de
enseñarnos, mostrarnos el amor de Dios, que no quiere la destrucción y la muerte de nadie, sino que nos convirtamos y vivamos. Un hecho histórico, un escándalo, un signo y también un misterio. Dios parece indiferente ante el daño que le hacen a Jesús. No interviene con su poder para impedirlo ni para destruir a los verdugos, sino que está convirtiendo la muerte de Jesús en medicina, en salvación para los injustos. Por eso San Pedro, que hemos visto que aquí niega a Jesús, pero que luego arrepentido será un fiel seguidor del Señor, San Pedro en una de sus cartas dirá: sus heridas nos han curado. La pasión, muerte y resurrección de Jesús es la medicina para la humanidad. Ante este relato de la pasión se pueden suscitar actitudes contrapuestas, que las vemos también en el mismo texto. Puede incitar al ateísmo, a la incredulidad. Si Dios existe, ¿cómo puede tolerar que hagan esto a su Hijo? ¿Cómo es que Jesús no bajó de la cruz como le desafiaron las gentes y las autoridades? Si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, demuestra y creeremos en ti. Cuando nos situamos en esa perspectiva, lógicamente la pasión y muerte de Jesús nos puede llevar a la incredulidad, al ateísmo. Quizás puede pasarnos esto en la situación que estamos viviendo, donde todos experimentamos a través de esta pandemia miedo, el temor, y nos podemos preguntar: ¿y dónde está Dios? Y tanto que le estamos pidiendo, ¿cómo es que Dios no nos baja de esta cruz? ¿Cómo es que Dios no interviene? Y a muchos, sin duda ninguna, esta situación les puede llevar a desconfiar de Dios, a poner en duda si Dios está o no está con nosotros. Pero también la lectura de la pasión y el contemplar a Jesucristo sufriente puede llevar a la fe. Pues la prueba de que Dios nos ama, dice San Pablo, está en que siendo nosotros sus enemigos, cuando éramos todavía pecadores, Dios envió a su Hijo no para destruir al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Cristo murió por nosotros, para nuestra salvación. ¿Intervino Dios? Sí, intervino, pero no al modo como queremos las personas que Dios intervenga, ahorrándonos los esfuerzos y los sacrificios, destruyendo a los que destruyen a Jesús, vengándose de los que hacen daño a su Hijo. No. Dios actúa, interviene, resucitando al Hijo. Dios interviene perdonando a los que crucificaron a su Hijo, salvándonos a través de la entrega y del amor de Jesucristo. Y esto sí que nos puede llevar a la fe y a la confianza en Dios. Ejercitarnos en esa paciencia que vemos en Jesucristo, que confiado en la voluntad del Padre, al cual invocó y suplicó en Getsemaní: si es posible que esto no ocurra, pero no se haga sin mi voluntad sino la tuya. Y Dios quiso salvar al mundo justamente por el sacrificio redentor de su Hijo. Sus heridas nos han curado. Os invito, hermanos, a considerar esta perspectiva, no la primera, la de aquellos que desafiaron a Jesús y le invitaban a que bajara de la cruz para demostrar que así era el Hijo de Dios. Jesús nos demuestra que es el Hijo de Dios con su amor incondicional, a prueba de la traición de Judas, a prueba de la negación de Pedro, a prueba del abandono de sus discípulos, a prueba de los insultos, a prueba de las calumnias, a prueba del juicio injusto, a prueba de los azotes, de cargar con la cruz, de ser crucificado. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que el mundo se salve por medio de él. Al final cuando ya Cristo muere, el centurión dice que se estremeció la tierra, hubo como un terremoto, resucitaron muertos,
Dice que el centurión, al ver todo aquello, dice que proclamó: de verdad, este hombre era hijo de Dios. Unos signos reflejan que aquel que estaba muriendo en la cruz realmente era quien había dicho. Le habían desafiado los sumos sacerdotes. ¿No ha dicho que es el Hijo de Dios? Que baje de la cruz y creeremos en él. Aquí, después de muerto, el centurión proclama: realmente este era el Hijo de Dios. Cuando San Marcos, en su Evangelio, porque hoy hemos leído el Evangelio de Mateo, cuando San Marcos en su Evangelio cuenta este mismo hecho, dice: el centurión, al ver la forma como murió Jesús, dijo, al ver la paciencia, la mansedumbre, que muere rezando por los que le están crucificando, que muere perdonando, creyó, realmente este era el Hijo de Dios. Hermanas y hermanos todos, ante la pasión de Jesucristo, por tanto, no nos podemos quedar como meros espectadores, como si esto que hemos escuchado fuera algo ajeno a nuestra vida. El que hemos escuchado en este relato, que es víctima de la maldad del corazón de los hombres, es aquel que, como decimos en el credo, siendo de condición divina, se despojó de su rango, se hizo uno de tantos, y padeció, murió, fue sepultado por nosotros y por nuestra salvación. Por tanto, este relato tiene que ver con nuestra vida. Todos, en cierta manera, estamos implicados en él. Y es bueno que nos situemos, tenemos tiempo estos días para pensar. Yo en esa pasión, si estuviera allí, ¿quién sería yo? ¿Quién podría ser yo? Quizás esos discípulos asustados que huyen, quizás Judas, que por intereses económicos, con el corazón apegado al dinero, no duda en entregar a su maestro, quizás ese violento que con su espada quería impedir que prendieran a Jesús, o todos esos violentos que le escupen, le crucifican, le coronan de espinas. Mira, hermanos, todos nosotros en la vida de cada día tenemos comportamientos con los demás similares a los que vemos en este relato. Mentimos, calumniamos, acusamos, deseamos el mal a las personas, envidiamos. Sí, hermanos, qué bueno destacar las palabras de Jesús en Getsemaní cuando le dice a sus discípulos: velad y orad para no caer en la tentación, porque la carne es débil. Sí, hermanos, todos nosotros, y estos días en que tenemos que estar confinados en nuestras casas, atentos, porque el enemigo, el demonio, el espíritu del mal nos tienta para que no brote de nuestros corazones la generosidad, la paciencia, la fortaleza, sino que nos rebelemos por dentro contra Dios y contra los demás, que nos impacientemos, que brote lo peor de nosotros mismos. Velad y orad, cuidado, porque tenemos que vivir una pasión, cada uno en su ámbito, la pasión de los enfermos, la pasión de los que cuidan de los enfermos, la pasión de los que no podemos desarrollar nuestra vida normalmente, la pasión de los que pasan necesidad. Todos tenemos que afrontar una pasión y Jesucristo la afronta orando y poniéndose en manos del Padre. Velad y orad para no caer en tentación, nos dice Jesucristo. Preguntémonos de qué lado estamos nosotros en el día a día de la vida, del lado de los que sufren, de los que padecen como Jesús, o somos de los que con nuestros actos, con nuestras palabras, hacemos sufrir a los demás. ¿Somos de los que amargamos la vida a la gente o de los que ayudamos a la gente a ser feliz? Esta es una pregunta que tenemos que hacernos contemplando esta pasión de Jesucristo, porque Jesús padeció eso de gente que le amargó la vida, pero también hubo gente que se compadeció de él. Ahí está María, ahí está
el consuelo que recibió Jesús cuando Pedro, después de haberle negado, sale fuera y llora amargamente. El consuelo que recibe Jesús, incluso después de muerto, de José de Arimatea, de Nicodemo, de aquellas mujeres que le acompañan al sepulcro en su sepultura. Sí, hermanos, podemos en la vida de cada día ser consuelo para los demás o podemos amargar la vida a los demás. Recordemos, por tanto, que la pasión de Jesucristo tiene que ver con nuestra vida. En cierta manera, cada vez que ponemos las manos sobre alguien, las estamos poniendo sobre Jesús. Cada vez que ayudamos a alguien, estamos ayudando a Jesús. Él lo dijo: todo lo que hacéis a uno de mis humildes hermanos, a mí me lo hacéis. Y si tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve enfermo, me visitasteis, me fuisteis a ver en la cárcel, me vestisteis cuando estaba desnudo, conmigo lo hicisteis. Pero si cuando estaba desnudo, enfermo, en la cárcel, hambriento, no me ayudasteis, conmigo dejasteis de hacerlo. ¿Veis, hermanos? Nuestra fe y nuestro amor a Jesucristo se manifiesta en el día a día de la vida, en la relación de los unos para con los otros. Por eso, en esas palabras de Jesús perdonando a los que le están crucificando, estamos cada uno de nosotros. También el Señor dice de ti y de mí: Padre, perdónale, porque no sabe lo que hace. Igual que perdonó a Pedro, el Señor nos perdona a nosotros. Y ojalá que tengamos la gracia y los sentimientos de Pedro, de arrepentimiento y de dolor. No el complejo de culpa de Judas que le llevó al suicidio, sino mirar a Cristo y ver que Él, su amor y su misericordia es más grande que mi pecado. Y que si me refugio en Él, encuentro en Él el perdón y la misericordia y la curación de mi maldad. Para eso murió y resucitó Jesucristo, para liberarnos del poder del mal. Por eso, hermanos, cuidado, cuando hacemos el mal a veces nos entra un complejo de culpa que nos hace vernos y despreciarnos a nosotros mismos. No, miremos a Cristo crucificado, miremos al Señor crucificado y ahí veremos el amor y la misericordia de Dios que, pese a mi fragilidad, el Señor me ama, me perdona y me quiere curar. Por eso arrepintámonos y volvamos de corazón a Él. Actitudes que hemos de cultivar, por tanto, ante la contemplación de la pasión de Jesucristo. Esta primera actitud que os estoy diciendo, pedir perdón. De hecho, en Semana Santa se nos ha enseñado a decir: Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Digamos esto estos días, hermanos, con sinceridad de corazón. Segundo lugar, son días para dar gracias a Dios al contemplar la pasión de Jesucristo. Me amó y se entregó por mí. Demos gracias a Dios porque en la muerte y resurrección de Jesucristo hemos sido salvados, perdonados, regenerados en una vida nueva. En tercer lugar, estamos llamados también a participar en la pasión de Jesucristo, llevando cada uno la cruz que nos toca. Y estos días todos tenemos que llevar alguna cruz. Esta situación que nos ha tocado vivir es providencialmente saludable para todos, para enseñarnos a llevar la cruz de cada día, la cruz de la convivencia familiar, en estos días intensificada porque tenemos que estarnos viendo todo el día. La cruz de no tener trabajo, la cruz de ver la muerte de nuestros seres queridos o la enfermedad de las personas que nos rodean. Por eso, pidamos al Señor la gracia de saber llevar con Él la cruz, con amor como hizo Él, ofreciendo todos esos sufrimientos por la salvación del mundo. Nuestros padecimientos no son inútiles si los unimos a los padecimientos de Jesucristo, como hacemos ahora en la Eucaristía, que ponemos en el altar todas nuestras penas, fatigas y toda nuestra vida de cada día. Y después, y me quiero fijar especialmente en esto, el Evangelio dice que cuando iba Jesús camino del Calvario con la cruz, echaron mano de un tal Simón de Cirene y le forzaron a llevar la cruz. Y todos sabemos siempre esa imagen del cirineo que ayuda a Jesús a llevar la cruz. Ojalá que nosotros seamos cirineos, pero no a la fuerza, o que cuando tenemos que hacerlo a la fuerza, como están siendo ahora mismo muchísimas personas
que aún sin desearlo tienen que afrontar el cuidado de las personas enfermas con el coronavirus, expuestos a contagiarse. De hecho, hay muchísimos profesionales de la salud que están contagiados. No deseaban ellos eso. Para ellos no es de ninguna manera un deseo. Cumplen con su deber. Ese verse forzados a cumplir con su deber, aún a riesgo de su propia vida. Pues que el Señor ponga amor en sus corazones para que sean cirineos de esas personas necesitadas. Cirineos los que cuidan de los demás en cualquier circunstancia de la vida. Cirineos somos nosotros, cada uno de nosotros. Si, por ejemplo, en este primer domingo de mes, donde hacemos en las iglesias la colecta de Cáritas y que este mes no la podemos hacer porque no tenemos reuniones con los fieles, cirineos somos nosotros si cogemos ese donativo, lo guardamos o lo ingresamos en una cuenta bancaria para que los necesitados que están atendidos por Cáritas encuentren también quien les ayude a llevar su cruz, la cruz de sus necesidades, de sus problemas. Podemos ser cirineos, hermanos, donde quiera que estemos, en casa, echando una mano en todo. Cirineos, ayudar a los demás a llevar su cruz. Qué importante es esto. Yo les invito, por tanto, a que abramos plenamente las puertas a Cristo en nuestro corazón para que Él nos renueve por dentro. Él no viene a quitarnos nada, nos viene a darlo todo, todo lo que necesitamos para ser plenamente felices. Encomiendo a todos ustedes, lo haremos ahora en la oración de los fieles, para que justamente la celebración de estos misterios de la pasión de Jesucristo no sean algo que vemos de lejos, sino que nos metamos dentro y que el Señor con su gracia nos fortalezca interiormente para que cada uno de nosotros vivamos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo como una acción de gracias porque Dios nos ha salvado en Cristo, como una actitud de perdón y de conversión acogiéndonos a la misericordia de Dios y también sabiendo llevar nuestra cruz y ayudando a los demás a llevar la suya en el día a día de la vida. Que así sea. Cuando proclamamos el credo de nuestra fe, expresamos aquello que Dios es y lo que Dios hace por nosotros. En Navidad, que Dios se hizo hombre naciendo de la Virgen María. Ahora, estos días, celebramos esa parte del credo en la que proclamamos que Cristo padeció, murió, fue sepultado, resucitó. Les invito a todos a proclamar nuestra fe en comunión con toda la Iglesia. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, hermanos, oremos a Dios Padre, que por nosotros entregó a su Hijo Jesús a la muerte y lo levantó sobre todo como mediador y salvador nuestro. Para que el Espíritu Santo acompañe y fortalezca al Santo Padre Francisco, a nuestro obispo Bernardo, a los sacerdotes y diáconos en el pastoreo, servicio y construcción del pueblo santo de Dios, conforme a sus designios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la fuerza de la pasión de Jesucristo renueve a la Iglesia y a todos los cristianos,
y nos haga servidores decididos de los pobres y de aquellos a quienes todo el mundo deja de lado, para que crezca en el corazón de todos los hombres y mujeres sentimientos de generosidad, de perdón y de amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para quienes están afectados por el coronavirus, el COVID-19, tanto en hospitales como en los centros de mayores o en los propios domicilios, por ellos y por los enfermos en general, para que el Señor les ayude con su gracia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por quienes cuidan de los enfermos en estas circunstancias, arriesgando incluso su propia salud, para que el Señor les dé fortaleza y les proteja de todo peligro. También por quienes están trabajando en primera línea para vencer esta pandemia y evitar que se siga propagando, para que el Señor les acompañe y les ilumine, mostrándoles el mejor camino que hay que seguir en estas circunstancias, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que quienes sufren por el hambre, la guerra, el terrorismo, la enfermedad, la soledad, la injusticia, el paro o la pobreza, experimenten la fuerza de Dios y la ayuda de los hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los niños y jóvenes crezcan en el conocimiento de la fe y en el amor a Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que en esta Semana Santa que hoy iniciamos, nos haga crecer en la fe desde la experiencia de un encuentro personal con el Señor muerto y resucitado por nosotros y por nuestra salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de los fallecidos en esta pandemia. Encomendamos también a sus familiares y amigos que sufren su pérdida, con el dolor añadido de no poder despedirse de ellos y celebrar juntos su funeral, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo, que conmemora la pasión de Jesucristo, tu Hijo, para que siguiendo su ejemplo cumpla siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Habitualmente en las Eucaristías sería este el momento de la colecta, hoy primer domingo de mes. Ahora están viendo en sus pantallas los medios por los que podemos colaborar, por los que podemos ser solidarios con Cáritas en este Domingo de Ramos, primer domingo del mes de abril. Comienza el ofertorio y podemos unirnos también ofreciendo nuestras propias vidas al Señor en este día pórtico de la Semana Santa. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Con el vino y el pan te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo, la ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el llanto. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Juntamente, Señor, te ofrecemos la vida que tú nos has dado, la esperanza, la fe y el amor que nos hace sentirnos hermanos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino,
que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Dar los gozos y fatigas de cada día, nos dispongamos a celebrar el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir borró nuestros delitos y al resucitar logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y los santos y te aclamamos llenos de alegría cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que en tu honor ofrezca un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, a los demás obispos, presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Padre Santo, los deseos y súplicas de la familia que has congregado en tu presencia, de todos los que están siguiendo esta transmisión y se unen a esta celebración desde sus casas. Atiende sus deseos y súplicas. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente aquellos que han sido víctimas de la pandemia del coronavirus. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a todos los hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, hermanos, invoquemos a nuestro Padre Dios, pidiendo por nosotros, por el mundo entero. Lo hacemos ahora con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Especialmente en estos tiempos, te pedimos nos libres de la pandemia del coronavirus. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, daos la paz como signo de reconciliación. Sí, hermanos, invito a daros la paz en casa y que el Señor os conceda a todos la paz y la alegría en el corazón. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Para que se lave las manos. Acerquémonos todos al altar, que es la mesa fraterna del amor, pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor. Pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor. Los hebreos en medio del desierto comieron el maná. Nosotros, peregrinos de la vida, comemos de este pan. Los primeros cristianos ofrecieron su cuerpo como trigo. Nosotros, acosados por la muerte, bebemos este vino. Acerquémonos todos al altar, que es la mesa fraterna del amor, pues siempre que comemos de este no dudó en entregarse a la muerte y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Estrella y camino, prodigio de amor, de tu mano, Madre, hallamos a Dios. Tú nos lo diste en Belén, en pobre portal. En tu regazo le ven el rey y el zagal. Tú nos lo diste en la cruz, altar de dolor. Muerto en tus brazos está un Dios redentor. Estrella y camino, prodigio